Comenzamos nuevamente una entrevista aquí en El Mostrador a propósito de nuestras nuevas autoridades de convencionales constituyentes. Hoy nos acompaña Elisa Loncón, una de nuestras autoridades que está por el cupo de pueblos indígenas. Elisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mari, Pulamien, Pu Mostrador. Elisa, bueno, hay varios temas que conversar, muchos de los que ahondar también respecto de propuestas que son particulares de los representantes indígenas. Uno de ellos tiene que ver con la plurinacionalidad, que me imagino es una de las banderas que es transversal a todos los representantes de distintos pueblos. Y hay dudas respecto de si esa plurinacionalidad tiene que tener una característica especial para que no quede solamente como un concepto en el papel, sino que se pueda efectivamente trasladar a lo concreto, porque hay algunos críticos de que, por ejemplo, otros países como Bolivia no logra traspasar esa plurinacionalidad a algo concreto. Entonces, ¿qué características debería tener aquello? Bueno, sí, hay que hacer una diferencia también con el tema del reconocimiento constitucional, porque por otro lado, otros lo están entendiendo que es un reconocimiento constitucional. No es lo que demandamos los pueblos originarios, porque nosotros ya existimos como pueblos originarios. Lo que para nosotros es importante es dejar instalados los derechos colectivos que corresponden a las naciones originarias, principalmente el derecho a la autonomía y la autodeterminación, que son derechos políticos que se ejercen en un territorio propio. Cuando hablamos de la autonomía territorial, también hay que dejar muy en claro que no se trata de establecer un límite, de poner una frontera donde todos los no indígenas tienen que salirse de ese espacio, sino que la administración de esos espacios, sea un municipio, sea una comuna, sea una región, tiene que tener un gobierno indígena, y si en el Guaymapu, un gobierno mapuche. ¿Por qué el gobierno mapuche? Porque sin eso no podemos nosotros determinar el accionar del pueblo. O sea, si no instalamos eso, seguiríamos dependiendo delegando nuestro rol a los no indígenas, como ha ocurrido hasta la fecha, cuando otros deciden por nosotros sobre materias nuestras y no se puede avanzar en ese plano. Fundamentalmente, si tú demandas por eso. Tuvimos la experiencia nosotros de instalar el proyecto de ley de derecho lingüístico en toda en el Senado, lo instalamos en el Senado e incluso también en la Cámara de Diputados. Y ahí quedó el proyecto de ley porque quienes tenían, que eran las comisiones de educación que podían impulsarlo, nunca le dieron la relevancia. Y es entendible porque ellos no son hablantes, porque ellos no responden a las necesidades de un pueblo. Entonces, para los no indígenas nunca vamos a ser una prioridad. Sí, para nuestro pueblo vamos a ser una prioridad y para eso es necesario ejercer el gobierno indígena en un espacio territorial. Uh-huh. Elisa, ¿qué otros aspectos se deben consagrar? Muchos hablaban de lo importante que es establecer explícitamente la interculturalidad, más que asumir que se integra, sino que hacerlo explícitamente. Y no sé si comparte esa visión y qué otros puntos sería relevante a su juicio incorporar de manera explícita en la Constitución. Claro, la interculturalidad también es importante diferenciarlo de la multiculturalidad, porque igual algunos todavía siguen insistiendo, sobre todo hay periodistas, hay gente no indígena que dice que queremos un país multicultural, y algunos constituyentes también han hablado de multicultural. No es esa nuestra demanda. Escúchennos, por favor, y asuman de que la demanda nuestra es la interculturalidad, es decir, establecer diálogos de respeto y con derecho con las diferencias que existen en este Chile plurinacional. La interculturalidad implica reconocer los derechos de los pueblos, ya sean en condiciones minoritarias o sean minorías. Nos merecemos los derechos fundamentales
individuales y los derechos que son también colectivos, como es la autonomía y la autodeterminación. En ese contexto no hay ningún pueblo, no hay ninguna nación en el mundo que no tengan los derechos de la autodeterminación, por ejemplo, y que no tengan derechos al territorio, porque son las bases para seguir existiendo. Entonces, y estos derechos están reconocidos a nivel internacional por la Declaración de la Nación Unida, de los derechos de los pueblos indígenas, también por el Convenio 169. Entonces nosotros queremos de que eso se instale al interior de la Constitución. Entonces la interculturalidad es para tener diálogo de respeto sin subordinación entre las diferentes naciones, entre las diferentes pluralidades, que también son pluralidades por decirte mujeres, son pluralidades de diferencia también de identidad sexual, con el pueblo de Chile, los campesinos, de todas maneras hay necesidad de establecer diálogos de respeto en igualdad de condiciones y de derechos. Para eso es la interculturalidad como principio. Además, si se instala, es posible instalarlo en los sistemas educativos, en el sistema jurídico, en el sistema médico, para que en toda instancia, incluso en los medios de comunicación, exista la posibilidad de ejercer los derechos de los grupos, de las distintas naciones, y al mismo tiempo mantener una política de diálogo con el otro. Elisa, hay un concepto en el que me gustaría profundizar, que es la autodeterminación. Hay cierta reticencia a ese concepto, quizás porque no se conoce muy bien su alcance. Hay personas que creen que eso significa actuar desde fuera del Estado. Entonces, me gustaría andar cuál es el alcance concreto del término de la autodeterminación de los pueblos. Claro, cuando se fundó Chile como nación, Estado, quienes quedaron fuera fueron los españoles. Hay una diferencia grande en entender la autodeterminación y la independencia. Chile se independizó de España y los españoles ya no incidieron internamente. Las naciones originarias no estamos hablando en este momento de independencia, estamos hablando de ejercicio del derecho político que compete a las naciones para determinar su presente y su futuro. Entonces, no es independencia, o sea, eso es muy importante comprenderlo así, sino es el derecho que le compete a toda nación de determinar qué quiere hacer, qué entiende por las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas territoriales, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante para nosotros tener una política, tener autodeterminación? Porque nosotros perfectamente podemos en nuestro territorio tener nuestras tierras colectivas y tierras individuales. No tenemos problemas con la propiedad individual, pero sí es importante mantener espacios colectivos, por ejemplo, un humedal que va a entregar biodiversidad y vida para todos, tiene que ser colectivo. Un espacio ceremonial para hacer la ceremonia tiene que ser un espacio colectivo, reconocido y respetado por todos. Y eso responde a la manera como nosotros entendemos, organizamos nuestro mundo social, político, económico. En un espacio de autodeterminación política también pueden tener roles importantes nuestras autoridades originarias, que siempre han sido importantes para nosotros. Y gran parte de la cultura mapuche se ha autodeterminado hasta la fecha. Si tú ves, por ejemplo, el trabajo que han hecho las mujeres hortaliceras, nadie les dice siembra esto y siembra lo otro. Ellas siembran y con eso producen y generan dinero para la crianza de sus hijos. Las mujeres que trabajan los tejidos, los telares, las mujeres que hacen distintos oficios, o los hombres que trabajan la platería. Esos diseños son nuestros, esos diseños pertenecen a nuestra manera de ver el mundo, y ellos lo generan, autogestionan y generan su propia entrada de recursos. Si eso todo fuera intervenido por el Estado, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene la nación mapuche de poder proyectar su desarrollo autónomo? Ninguna. Entonces,
en las cuestiones prácticas es fundamental entender la autodeterminación, tal cual lo hizo el pueblo de Chile para el 18 de octubre, cuando por una idea de autodeterminación. Nadie mandó, todos fuimos. Eso es ejercer la autodeterminación, un pueblo que autodetermina su futuro. Entonces, así como lo necesita cualquier nación, no lo necesitamos nosotros. Es un derecho colectivo reconocido a nivel internacional. Ujú. Elisa, en lo que tiene que ver con uno de los principales banderas que ha tenido el pueblo mapuche, tiene que ver también con lo territorial, con el territorio. En respecto de ese tema, ¿cuáles son las prioridades que usted pretende impulsar también en la discusión de la nueva constitución? Bueno, mira, yo trabajo mucho el tema de la lengua. Las lenguas también viven en un territorio. Si nosotros, porque en los territorios están las comunidades lingüísticas, en los territorios están los hablantes. Yo estoy acá en Santiago en este momento y aquí no tengo una comunidad de hablantes. Lo he intentado a nivel académico y enseño, y luego sí, con los migrantes hemos podido establecer algunas comunidades de hablantes para hablar ese idioma. Entonces, lo territorial es la base de la organización del pueblo y el espacio también de su cultura. Hay vínculos directos entre la producción cultural que los pueblos tienen con el territorio. Por decirte, si tú tomas, mira, la misma producción del trabajo, el trabajo que se hace en la greda, esa greda, los tipos de greda existen en territorio. Y la gente, las mujeres que trabajan la greda, ponte el ejemplo de Quinchamalí, o pongamos otro ejemplo en la zona de Guaymapo, la gente reconoce el territorio y las propiedades que tiene ese territorio, y ese territorio determina, de alguna manera incide en el artefacto que se produce. Entonces, el territorio va conectado a la forma de vida de las comunidades, a la expresión de su cultura y a la forma productiva. Y si nosotros no protegemos el territorio, en este momento nuestro territorio está invadido con empresas forestales. ¿Y qué significa? La forestal está al lado de nuestras comunidades, nuestras comunidades, nuestras casas la mantenemos libre de la forestal, pero la forestal está incidiendo en la falta del agua. Entonces, hay que tener una política territorial y en esos territorios donde están las comunidades mapuche, no se justifican las empresas forestales porque tampoco están dando bienestar para nuestras comunidades. Algunos casos, las forestales, algunas personas trabajan ahí, pero son lo mínimo, y la mayor parte de la ganancia de las forestales se la llevan las empresas. ¿Y eso por qué? Porque no hay una política territorial. Si existiera política territorial para los pueblos originarios, nosotros podríamos determinar, a lo mejor, dejar parte de ese territorio para los árboles nativos, poder tener una planificación territorial, porque el desarrollo se planifica también a nivel territorial, la cultura se planifica a nivel territorial, la lengua se planifica a nivel territorial. Entonces es fundamental entender la relación que tienen las comunidades con sus respectivos territorios, más allá de la tierra donde tenemos nuestras casas, sino el territorio implica también el medio ambiente conectado a las aguas, al aire, a la no contaminación. A mí me han informado, por ejemplo, de personas que están profundamente afectadas por las políticas de las plantaciones de los frutícolas, con todo lo que los químicos que se reparte en las plantaciones para proteger a las plantas, la gente está enfermándose con erupciones en la cara, y son situaciones que están afectando a los territorios de nuestras comunidades. Ujú. En los temas más generales, Elisa, hay una discusión respecto de qué va a pasar con el quórum, por ejemplo, que una de las definiciones que va a tener que tomar en algún momento, algunos han planteado en que eso se debe discutir, a pesar de que se estableció cuando se hizo este acuerdo constitucional de mantener este quórum, que para algunos no se justifica en algunos puntos. ¿Cuál es su postura respecto a ese tema en particular? Hay unos que la defienden porque creen que le da mayor garantía a la decisión que se tome respecto de temas más relevantes. ¿Cree usted que se debe mantener o se debe ver en cada caso?
Bueno, creo que hay situaciones de política establecidas previamente y la realidad ha sido distinta, ¿no? Cuando se establecieron los quórum de los 2/3, no se consideró que la elección de los constituyentes iba a tener una acogida desde los sectores más independientes, desde los que no estuvieron dentro de los acuerdos que definieron para llegar al proceso constituyente. Tenemos otra realidad en este momento, o sea, igual durante el proceso de campaña, por ejemplo, el gobierno y la gente que apoya al gobierno, muchas veces sacaron insertos en diferentes diarios de que ellos iban a arrasar, que ellos iban a ganar con los constituyentes producto de que llevaban lista única. Entonces, todo se planificó para que esa élite decidiera el proceso constituyente. La realidad es distinta hoy día. No hay mayoría para esa decisión. Entonces, yo trabajo, soy investigadora, trabajo también en el tema de la investigación de las lenguas, la planificación y todo, y nosotros también actuamos sobre realidades. Y yo creo que hay que leer la realidad y hacer una bajada a esa realidad. Entonces, en este momento yo no te puedo decir, mira, esto hay que hacerlo así, solo que digo que hay que considerar la realidad y cuando nos reunamos, que impere esa adecuación a los contextos de realidad que tenemos, que no son los mismos cuando se planificó el proceso constituyente. Y la realidad no puede ser inamovible, no puede ser inamovible porque nosotros somos los que producimos esa realidad. Entonces creo que se merece una discusión profunda y actuar con cautela frente a la situación que arroje el análisis que realicemos una vez que estemos ya sesionando como constituyente. En cuanto al régimen político, ¿le parece esa posibilidad de cambiar el sistema presidencial o prefiere mantenerlo? Y en el caso del Congreso, si apuesta por un Congreso unicameral o mantenerlo bicameral y si se debe abogar también por la incorporación de representantes con cupos indígenas como se hizo en esta Constitución y que pueda quizás, algunos planteaban aumentar los cupos también que se planteó para esta Convención Constitucional, quizás hacer un mayor espacio para los representantes indígenas. Bueno, yo te puedo hablar de lo que nosotros teníamos en el programa como candidata constituyente, porque una postura de pueblo nosotros la vamos a tomar también y la vamos a dar a conocer cuando ya estemos en la sesión de constituyente, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el proceso de campaña, hicimos, y voy a empezar por el último tema sobre los escaños reservados. Los escaños reservados fueron bastante complejos para nosotros que fuimos candidatos, dado a que no representaba la población total de las naciones originarias. Teníamos en el caso mapuche 1.060.000 mapuche registrados en el padrón electoral y éramos 1.700.000, o sea, 700.000 y tanto. O sea, en esa misma cifra habían 700.000 mapuches que no estaban reconocidos en ese padrón electoral, porque no alcanzaron, porque no se informaron todo. Entonces, estábamos subrepresentados. Frente a esta misma política, como fue lo último que se abordó en el tema indígena, tampoco se logró la suficiente información. No hubo de parte del Estado un compromiso a través de sus instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, la CONADI o la misma CERVEL, informar de qué se trataban los escaños reservados para que los pueblos indígenas ejercieran con derecho y con información el derecho a voto. Entonces, nosotros sorteamos el proceso informando en la medida de nuestras posibilidades y fueron mínimas, o sea, no alcanzamos a dar toda la información en todos los sectores porque
por la pandemia y por las desconexiones de Internet. O sea, hay una brecha enorme en las comunidades, Internet no llega. Entonces, sin embargo, asumimos el proceso y lo reconocemos importante porque pudimos entrar por una puerta ancha a sentarnos con un espacio de igualdad frente al resto de los constituyentes. Y hoy día vamos a poder incidir en ese proceso. Entonces, porque no había otro mecanismo. Los mecanismos anteriores habían sido vía partidos políticos que tampoco representan la lucha de las naciones originarias. O sea, nos merecemos nosotros una representación genuina a través de nuestros propios sistemas. Y creo que este sistema de escaño reservado debiera ampliarse para una política de participación y representación en el futuro, solucionando los problemas que tuvimos, aumentando el padrón electoral de los indígenas, porque es la posibilidad, y es la manera como en otras latitudes con población indígena han resuelto el problema de la representación de los indígenas. Por ejemplo, el Parlamento Sami tiene su propio grupos de diputados que son electos por escaño reservado, lo mismo ocurre en Nueva Zelanda y en varios otros lugares. Entonces, creo que hay que profundizar, hay que analizar, hay que mejorarlo y puede ser esta la vía para que surja mayor representación indígena en el futuro. Respecto al sistema presidencial, nosotros estamos en nuestra propuesta también de candidatura, planteamos mayor participación. De hecho, si estamos hablando de la autonomía de un territorio autónomo para la nación mapuche y participación con autodeterminación, eso implica hacer uso también de un derecho de decisión. O sea, no puede ser el sistema presidencial un poder único, y en la práctica aquí se ha demostrado, tenemos un presidente que casi no tiene apoyo, y la verdad es que no mejora la decisión democrática. Se requiere mayor participación de las naciones, que las naciones ejerzan también su gobierno, como también participen las regiones en la toma de decisión. O sea, no puede ser este sistema presidencial mantenerse tal cual hoy día existe. Y eso es lo que hemos sostenido a nivel de la campaña. En su campaña habló, no sé si lo planteó, el tema de un Congreso unicameral o bicameral, como está ahora. Nosotros en la campaña no lo profundizamos, y va a ser un tema que vamos a tener que tomar una postura, pero siempre favoreciendo la política autonómica de las naciones originarias, y también compartiendo la decisión de las regiones que están solicitando mayor participación. Entonces, eso es parte de las conversaciones que tenemos que realizar con los demás constituyentes. Elisa, le queremos agradecer el tiempo por haber aclarado algunos temas, su postura, y también temas que han sido relevantes en la discusión en cuanto a las demandas de los pueblos indígenas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Peo Cayal Puche.